Amados, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Bendiciones, bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Damos a Dios las gracias por poder estar un nuevo día, un nuevo jueves, transmitiendo, pudiendo compartir con ustedes su palabra. Doy gracias a Dios por poder estar hoy con mi amada esposa. Hace algún tiempo que no podíamos estar juntos. No podíamos estar juntos transmitiendo. Pero gracias al Dios eterno que hoy nos permite poder tener este tiempo junto de enseñanza, ¿no? Algo que realmente nos llena de alegría, nos llena de pasión, es poder compartir su palabra, ¿no? Con cada uno de ustedes. Así que damos gracias al Eterno por esto. Amén, amén. Buenas tardes, ya tirando casi noche. Dios los bendiga grandemente. Y la verdad que sí, como dice mi esposo, es lindo poder estar juntos, compartir una palabra y aparte pasamos un tiempo grato, ¿no? Porque nos bendecimos mutuamente y obviamente a ustedes, ¿no? Y bueno, es lindo. Amén, claro que sí. Gente, hoy queríamos compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches, bendiciones. Hoy queríamos compartir con ustedes acerca de, estamos en plena festividad, de Pascua, de Pesaj, ¿sí? Le hemos conocido como Pascua, la palabra original es Pesaj, ¿no? Que tiene que ver con salto, ¿no? Con pasar por alto. Cuando el Señor esa noche en Egipto, nos estamos remontando, miren cuándo, ¿no? O sea, se celebró la primer Pascua, como la conocemos hoy, la primer Pascua se celebró cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aún estaba preso y cautivo en Egipto. Carlitos querido, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Un abrazo para todo Inriville. Cuando el pueblo del Señor aún todavía estaba esclavo en Egipto, ¿sí? No vino la liberación del pueblo de Dios. Escuchen esto. Miren qué tremendo. ¿Cómo parte? O sea, ¿Cómo, a raíz de qué viene Pascua? ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches, bendiciones. O sea, tuvo que ver con que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, estuvo, gente, 430 años. 430 años estuvo en Egipto. ¿Sí? Hubo un tiempo, el primer tiempo, o sea, si nosotros leemos allá la historia de Génesis, el primer tiempo la pasaron bárbaro. El primer tiempo, la verdad, con José, cuando José estaba como gobernador de toda la provincia, ¿sí? Realmente la pasaron bárbaro. Es más, dice la Biblia que había hambre en toda la tierra, ¿sí? Y que el Señor levantó, preparó, se me fue la palabra, guardó la vida de José para que a través de José el pueblo del Señor no pereciera de hambre, sino que fue traído a la tierra de Egipto, fue traído a la mejor tierra de Egipto, a la tierra de Gosén, ¿sí? Pero después ese faraón, amén, gracias Carlito, igualmente para vos, hermano, también, claro que sí. Entonces, después ese faraón que había tenido esa relación tan íntima con José, ¿sí? Ese faraón muere, ¿sí? Indudablemente, o sea, muere y viene otro faraón, pero ese otro faraón que vino no tenía tanta relación con José y así se fueron perdiendo las relaciones, ¿sí? Hasta el punto que un faraón dijo, che, wow, este pueblo se está haciendo muy grande, este pueblo se está haciendo muy poderoso, falta que se levanten ellos en contra nuestros y a nosotros nos despojen, ¿sí? Nos echen, nos exilien de nuestro propio país. Así que vamos a hacer algo. Entonces empezaron a imponerles cargas, ¿no? Y fue ahí cuando los convirtieron en sirvientes, ¿no? Y les impusieron cargas donde ellos fabricaban ladrillos. Si ustedes han leído la historia, a ver, Aide, un abrazo enorme para vos también. Claro que sí. Entonces, gente, el pueblo de Israel eran los fabricantes de ladrillos, ¿sí? De ese tiempo, ¿sí? Tremendo. Pero había que trabajar, trabajaban por el plato de comida y por el vaso de agua, ¿sí? Así que tremendo. Hasta que un día dice que el pueblo, cansado, ya hastiado, agotado, agobiado, ¿sí? Clama al Señor y el Señor lo escucha. Tremendo. Entonces y Dios ahí llama a Moisés y lo prepara para ese momento, para ser el libertador de su pueblo de Egipto, ¿sí? Entonces esa noche el Señor le dice, bueno, van a salir, mañana mismo van a salir de acá
pero me hacen esto y el Señor les dio instrucciones. Si recuerdan ustedes, era de elegir un corderito de un año, macho, de un año, ¿sí? Sin defecto alguno, el mejor del mejor de la majada, ¿sí? Ese cordero tenía que ser presentado a Jehová, ese cordero tenía que ser ofrecido en sacrificio, ¿sí? Ahí el Señor le da las pautas, que tenía que ser cocinado, no podía ser hervido, tenía que ser asado en el fuego, ¿sí? Que lo tenían que comer por completo, no podía quedar nada, que cualquier pedazo, resto que quedara tenía que ser quemado a fuego, que los tenían que comer con hierbas amargas, que lo tenían que comer ya vestidos, listos para salir, ¿sí? Entre tantas instrucciones que le dio. También les dijo, me van a agarrar la sangre de ese animalito y van a pintar los 2 postes de las puertas y el dintel, ¿sí? Me lo pintan con la sangre de ese cordero, para que cuando el exterminador pase por cada casa y mate al primogénito varón, ¿sí? Ya sea de hombre y de animal también, ¿sí? Entonces donde vea que están las puertas pintadas con sangre, entonces Pesaj, ¿ah? Va a pasar por alto, va a saltar esa casa y se va a ir para la próxima. Desde allí nace Pesaj, ¿sí? ¿Qué simboliza Pesaj? El día que el Señor liberta a su pueblo de la cautividad de Egipto. ¿Qué representa Pesaj para nosotros hoy? De la misma manera, el día que el Señor nos rescató, ¿sí? El día que el Señor nos rescató de la esclavitud del pecado, ¿sí? En aquel tiempo el Señor libertó a su pueblo de Egipto, ¿sí? La representación hoy en día y a través de Yeshua, porque Yeshua era ese cordero, cuando ellos dicen Pesaj, maten ese cordero apuntaba directamente a Yeshua, ese cordero apuntaba a lo que Yeshua un día iba a hacer a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, a favor de nuestro, gente, que era justamente libertarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, hoy en día, gente, cuando nosotros le decimos, Señor, creo en ti, Señor, creo que tú eres el Salvador de mi vida, creo que tú eres Yeshua, creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que la muerte no pudo retenerte, sino que 3 días nomás te retuvo, pero no porque la muerte haya tenido poder para retenerlo, sino porque Yeshua en esos 3 días tenía cosas que hacer, ¿sí? Entonces, 3 días estuvo ahí, pero la muerte no pudo retenerlo y se levantó para ser Señor de nuestras vidas. Entonces que por esa razón, ¿sí? La sangre de ese cordero ha venido a pintar nuestros corazones. Hoy hay sangre del Eterno y hay sangre del Cordero y hay sangre de Yeshua en nuestra vida. Por lo tanto, el pecado no tuvo otra cosa más que hacer Pesaj. Pasó por alto, saltó en nuestras vidas, no pudo tocarnos, ¿sí? Ya ha perdido el dominio sobre nuestras vidas. Y hoy somos un pueblo total y completamente libres. Y es por eso que tenemos que vivir de esa manera. Gerardo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Gerardo. Susana, también un abrazo enorme para vos, bendiciones, buenas tardes. Noches, ¿sí? Acá todavía está de día, no sé si se alcanzan a ver. Nosotros vivimos en un campo y ahí se alcanza a ver este bello campo donde vivimos precioso. Así que sí, está clarito todavía. Hoy lo tuvimos que hacer a las 7 porque ahora a las 8 tenemos una reunión, así que bueno, decidimos transmitir 1 hora antes. Agustina, ¿cómo estás? También buenas noches, bendiciones. Amor, no sé si tenés algo que agregar acá al respecto. El Señor, con respecto a lo que venías hablando acerca de Egipto, ¿no? Como Dios levantó a José, bueno, es algo que el Señor siempre hizo, ¿no? Siempre levantó a alguien que pudiera ayudar o auxiliar a su pueblo, a pesar de que su pueblo muchas veces desvió su mirada de su padre, ¿no? Desvió su mirada de Jehová. Y se fue en pos de dioses ajenos y cometió pecado, ¿no es cierto?, en contra del Padre Celestial. Pero sin embargo el Padre siempre tuvo misericordia y levantó a alguien, como en el caso de José, para guardar a su pueblo, para auxiliarlo, para prevenirlo. Siempre, el Señor siempre levantó a alguien que se encargara de sacar a su pueblo de donde estaba, ¿no? Y bueno, en este caso fue Yeshua, ¿no?, dando su vida por nosotros, y la obra de la redención que Él hizo por nosotros es maravillosa, es profunda, y es necesario que investiguemos y que esta obra sea revelada en nuestros corazones, porque es magnífica, es enorme, es maravillosa, y es por eso que hoy estamos aquí, estamos con vida,
y seguimos con vida, ¿no? Gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a su amor, gracias a su entrega, gracias a lo que Él hizo por nosotros en la cruz y lo que tiene que ver con eso, ¿no? Que hablamos precisamente el jueves, el jueves pasado con Nati, bueno, vos también estuviste hablando el sábado, de lo que Él hizo por nosotros allí en la cruz, cómo nos devuelve todo lo que el enemigo nos había quitado por el error que Adán había cometido allí en el Edén, ¿sí? Y cómo Él, a través de ese sacrificio, grande sacrificio en la cruz, nos devolvió todo. Tres cosas importantes, perdón si te corté y vas a seguir hablando, tres cosas importantes, gente, que Satanás logró quitarnos. No podemos decir tampoco que logró quitarnos, porque sí, usó artimañas, pero gente, él no le puso, como decimos, él no le puso el cuchillo en la panza a Adán y Eva para que se lo entregaran, sino que lamentablemente cedieron, ¿no? Cedieron a su trampa, cedieron a su estrategia y solitos lo entregamos, ¿sí? Nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿eh? No es que Él nos lo quitó, sí, nos lo quitó, pero nosotros se lo pusimos en sus manos, ¿sí? Nosotros, la manera que teníamos de vivir, ¿sí? Bien lejos de Yeshua, haciendo nuestra propia voluntad, nosotros solitos le entregamos a Satanás todo en sus manos. Y tres cosas importantísimas que le entregamos, ¿sí? Porque no quiero decir que Él nos quitó, sino que yo quiero hacerme responsable de mis acciones, de mis errores, y decir, hey, si hay algo que yo le entregué a Satanás fue mi relación con papi, o sea, perdí paternidad, la paternidad de Él se quedó nublada en mi vida, ¿sí? Identidad como hijo de Dios y la provisión necesaria para yo poder cumplir aquí en la tierra la encomienda con la cual papi, ¿sí? Nos trajo, nos hizo nacer, nos guardó, nos preservó hasta ese tiempo. Entonces hay tres cosas fundamentales que cuando vos aceptás a Yeshua con tu vida, declarás con tu boca que Él es tu Señor, hay tres cosas fundamentales que te tienen que ser devueltas, que es paternidad, reconocer que tenemos un papá, reconocer que Jehová es nuestro papá, Él es nuestro jefe. Él es nuestro Abba, Él es nuestra fuente. A Él tenemos que hacer teshuvá, volver al retorno, volver al origen, no simplemente arrepentirnos. Gente, la palabra teshuvá va más allá que simplemente arrepentimiento. Yo puedo arrepentirme de algo hoy, pero mañana volver a hacerlo, ¿sí? Entonces la palabra teshuvá, ¿sí? Tiene que ver con retornar. ¿Sí? Con retornar, con volver a la fuente, con volver al origen, con permitir que el diseño original del Padre sea restaurado en mi vida, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo hago teshuvá, cuando yo vuelvo a mi papá y reconozco que Él es mi papá, por lo tanto, Él es mi autoridad, yo ya no puedo hacer lo que quiero porque tengo una autoridad por encima y es su ley, son sus mandamientos, son sus directrices, es su Torah para mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco eso, también entiendo que soy su hijo. Entonces se me devuelve mi identidad como hijo, ya no como oveja, ya no como siervo, sino como hijo de un padre amoroso, que dice la Biblia que nos amó de tal manera, ¿sí? Que entregó la vida de Yeshua, de su hijo, Él se hizo carne para morir por cada uno de nosotros y devolvernos a aquellos que nosotros mismos habíamos entregado. Y que viene luego también provisión, la provisión necesaria para que vos y yo podamos cumplir con nuestra encomienda aquí en la tierra, ¿sí? Cuando yo digo provisión no tiene nada que ver con plata. Si va a hacer falta plata para tu encomienda, entonces, amén, se vendrá. El Padre te la va a dar, no hay ningún problema con eso. Pero no me refiero a plata, no me refiero a autos, a casas, ¿sí? a ese pensamiento materialista que muchas veces tenemos, sino con que aquello que te va a hacer falta para que puedas cumplir tu encomienda y tu misión aquí en la tierra, ¿sí? Nada de eso, nada de lo que te haga falta para que lo puedas cumplir te va a faltar. Y esas son las cosas que de alguna manera le entregamos a Satanás y que en este tiempo el Padre las está restaurando. Está restaurando nuestras vidas primeramente, ¿sí? Primeramente está restaurando nuestras vidas. Miren, Dale, hablo. le salí al cruce un ratito y ya agarré. No, pero está bien, a él le gusta. No puedo con mi genio.
corta cuando tiene sed, entonces toma y corta, y yo aprovecho. No, bueno, pero uniéndome a lo que estabas diciendo, eso de que nosotros mismos le entregamos el poder a Satanás, nosotros mismos nos encargamos de descuidarnos y de entregarle a él lo que nuestro Padre nos ha dado, ¿no es cierto? Nosotros mismos nos encargamos de descuidarnos en nuestra oración, en nuestra búsqueda, en nuestros pensamientos, sabemos cómo él trabaja, ¿no? O sea, no nos es oculto su forma de trabajar, sus maquinaciones, porque nuestro Papá Celestial se encarga de advertirnos, se encarga de hablarnos, se encarga de anticiparnos lo que va a hacer en contra nuestra. Lo que pasa es que cuando yo no tengo una relación con mi Padre Celestial, cuando yo realmente no dejo que Él tome el control de mi vida, entonces direcciono mis pasos de acuerdo a donde yo quiero ir o hago lo que yo pienso que está bien, es cuando cometo un error, y entonces es ahí donde voy perdiendo el dominio, donde voy perdiendo la autoridad y el enemigo va aprovechando, ¿no? Y obviamente uno le va dejando el terreno libre para que él empiece a trabajar en mi vida poniendo ideas contrarias a lo que es el diseño que el Padre puso en mí, con el cual me formó, ¿sí? Y me dio herramientas para poder desempeñarme y llevar a cabo la función con la cual Él me creó, por la cual Él me creó. Entonces es ahí cuando comienzo a distorsionar todo. Distorsiono los sueños, lo que siento, lo que me pasa, y comienzo a darle lugar a pensamientos que no tienen que ver con lo que mi Padre me está hablando. Por eso es importante, este es un tiempo bueno, estamos celebrando Pesaj, ahora estamos celebrando estos 7 días de los panes sin levaduras, ¿no? Que tiene que ver con esto, con sacar todos esos pensamientos, eso que nos aparta del diseño original, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, lo que sea, que sabemos que nos aparta del diseño original, el diseño original con el cual el Padre nos formó. Tenemos un propósito, estamos en este mundo con un propósito, con una asignación específica, hay una tarea que cumplir, pero si yo estoy distraída, si yo estoy mirando hacia otro lado, o si le estoy dando lugar al enemigo para que cree distracciones y yo le llevo el apunte, miro hacia ese lugar, entonces me voy a ir perdiendo, me voy a ir tomando una dirección contraria de lo que tengo que hacer. Entonces ahí cuando comienzo a sumergirme en una atmósfera de tinieblas, comienzo a ver, a bajar mi mirada, ya no la tengo en Yeshua, sino comienzo a bajar mi mirada y comienzo a mirar lo que está ocurriendo a mi alrededor, comienzo a escuchar las noticias y me afectan, comienzo a escuchar lo que la gente dice y me afecta y crea dudas en mí, y hay una presión en mi vida, y ya empieza la depresión y ya empieza el desgano, bueno, y cada cosa lleva a la otra, ¿no? Y cuando ya estoy en el pozo, casi tocando fondo, si Dios me auxilia en su misericordia, puedo hacer como el hijo pródigo y levantarme y salir corriendo nuevamente a hacer teshuvá y volver al origen, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, llamando al pueblo. El Padre Celestial está llamando a sus hijos a que vuelvan a casa, a que hagan teshuvá, que vuelvan a casa, vuelvan a sentarse en la mesa que Él preparó para nosotros, que volvamos a Él, porque es ahí donde vamos a tener nuestra provisión, nuestra sanidad, nuestra liberación, es ahí donde vamos a tener todo lo que necesitamos. Pero es necesario que nosotros, los que conocemos a Yeshua, los que aceptamos a Yeshua en nuestro corazón y estamos dejando que Él gobierne nuestras vidas, nos convirtamos en voceros de eso y comencemos a hablar y comencemos a hacer que aquellos que todavía no han encontrado la dirección, nosotros hagamos que ellos puedan recobrar esa dirección y volver al origen. Mostrarles el camino. Exacto. Por el que tienen que volver. Gente, en base a eso, mi esposa, decía, ¿no? Dejarnos guiar por Yeshua. Y eso es clave, ¿no? Porque hoy muchos dicen, no, pero yo voy a una iglesia. No, sí, yo hace años que voy a una iglesia, pero no es cuánto haces que vas, o si vas, tiene que ver con cuánto te has dejado gobernar por su verdad, cuánto te has dejado gobernar por su palabra. ¿Sí? Porque lamentablemente conocemos mucha gente que dice y se llena la boca hablando de Dios, pero que su vida muestra otra cosa. Su boca habla muy bonito, ¿sí? pero por dentro, ¿sí? Son otra cosa. Porque lo que demuestran, y el Señor bien lo dijo, que a los árboles por sus frutos
los íbamos a conocer. Y en base a eso que queríamos leer en esta noche, Romanos 8, capítulo 8, bien digo, versículo 1, y dice así: ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y muchas veces es el único pedacito del versículo que transmitimos, ¿no? Donde le decimos a la gente, no, ahora mira, ninguna condenación hay. ¿No? Si estás en Yeshua, ninguna condenación hay. El tema es ese, ¿estoy en Yeshua o digo estar? Cuando decimos para los que están en Yeshua, la palabra estar tiene que ver con quedarse, hacer habitación. Tiene que ver con que me quedo, vine a quedarme, ¿sí? Me instalé en Él. No es que vengo por el pan y los peces, vengo solo por el milagro. Vengo solo porque mi relación matrimonial está mal. Vengo solo porque mi relación con mis hijos está mal. Vengo solo porque mi condición económica está mal. Vengo porque, no sé. Pero después cuando obtengo el milagro, cuando obtengo ya el beneficio, ahora me retiro. Acá están diciendo, los que están, los que vinieron y se quedaron, los que permanecen. ¿Sí? La palabra estar hace referencia a eso, a permanecer. No a vengo por el beneficio, sino a quedarme. Entonces, ninguna condenación hay. O sea, sos libre de la condenación. Y en base a eso, abro un pequeño paréntesis ahí para leer un verso, ¿sí? Que se encuentra en Colosenses 2, capítulo 14 y 15, donde habla del acta que nos era contraria. ¿Sí? Yo les voy a leer la versión en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Para que podamos entender de qué condenación aquí nos habla que hemos sido libres, que no hay ya condenación. Y miren lo que dice. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Wow. Tremendo. Pero dice, ya no hay condenación. Esa cuenta, que esa cuenta que tenías todos los cargos ahí, esa cuenta yo la clavé en la cruz. Yo la pagué. Yo saldé tu deuda. Tremendo. Ahora, ¿para quién? Para los que están, los que permanecen, sí. Y eso estar significa estar unidos en un ejad, ¿sí? Dejando que Él gobierne nuestras vidas. De eso se refiere, ¿no? Aquellos que, como decíamos, ¿no? Asistimos a un templo o a reuniones, pero seguimos haciendo lo que queremos. Pero yo hace 20 años que voy, Seguimos tomando nuestras propias decisiones, seguimos haciendo lo que nuestra carne nos dice, pero no dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Y está en nosotros ese calmo de conciencia que dice, bueno, yo, como decimos con las dietas, ¿no? Bueno, mañana lo empiezo. Bueno, sí, hoy un poquito, mañana ya me pongo al día. Y no sabemos cuántas veces podemos llegar a decir mañana, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, solamente para aquellos que están en Cristo Jesús, el cual Él es la cabeza de nuestras vidas, Él es el que direcciona el cuerpo y nosotros pertenecemos a ese cuerpo, entonces es ahí cuando realmente eso se hace parte nuestra. Nosotros no tenemos condenación. Aquellos que dejamos que Yeshua sea la cabeza de nuestras vidas, sea la cabeza de este cuerpo, y nosotros nos unimos en un ejad como un cuerpo. O sea, la mano no puede ir para el lado que quiera porque la cabeza la direcciona. El pie no puede ir para el lado que quiera porque la cabeza lo direcciona. Entonces ahí cuando nos convertimos en discípulos, cuando dejamos que su enseñanza se aviva en nuestras vidas y nos gobierne y nos guíe y nos direccione. Mira Pedro, mientras vos hablabas yo me acordaba de Pedro. Pedro es un apóstol escogido por el mismo Yeshua, ¿sí? Dice, nadie viene a mí si el Padre no lo manda. O sea, Pedro escogido por el mismo Padre eterno, por nuestro Jehová eterno, ¿sí? Él lo escogió Pedro. A Pedro se le fue revelado quién era Yeshua. Yeshua le da las llaves del reino, ¿sí? Y sin embargo le dijo, Yeshua, ya estoy en ti, sé que no hay más condenación. Ahora, ¿cuántas veces le voy a perdonar a mi hermano? 7 nomás, 7, después ya lo puedo invocar tranquilo. Y Jesús le dijo, no Pedro, sino hasta 70
70 veces 7. Pedro, todas las veces que haga falta. Pedro agachó la cabeza y es lo que el Señor manda, a eso nos referimos. ¿Sí? Cuando decimos ser gobernados por su ley, es ser gobernados por lo que Él quiere, espera y pretende de nosotros. ¿Ah? Siempre y cuando nos dejemos gobernar por Él, ¿qué es lo que Él dice? A eso me tengo que sujetar, eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Porque si no, estar en Él, digo hacer tiempo, ya que voy a una iglesia, digo que pertenezco a tal ministerio, pero sin embargo vivo la vida como a mí me parece. ¿Ah? Gente, ¿cuántos, escuchen esto, cuántos que dicen ser hijo de Dios piensan que Dios es arbitrario? ¡Ey! Esto es real. Es real. Muchos hijos de Dios, o al menos que dicen serlo, piensan, y no lo hago como pregunta, lo estoy afirmando, piensan que Dios es arbitrario por lo que manda. ¿Qué? ¿Acaso Dios no tiene en cuenta mi dolor? ¿Acaso Dios no tiene en cuenta por lo que yo estoy pasando? Claro que sí. Claro que sí. Y justamente es necesario que estés pasando por lo que estás pasando, ¿sí? Para que nos demos cuenta de que si vivimos como a nosotros nos parece, siempre nos va a ir mal. Siempre nos va a ir mal, porque siempre vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestro descarrío. Siempre va a haber consecuencias por vivir lejos de lo que Él manda, por un lado. Pero por otro lado, si estoy viviendo según su voluntad y asimismo la cosa no me va como yo espero, no te preocupes. No te preocupes, porque estábamos diciendo que hay tres cosas que perdimos: paternidad, perdimos identidad y perdimos provisión. Y la provisión, gente, no va a venir si no tenemos un corazón restaurado. ¿Sí? Entonces, su paternidad te va a ser revelada, tu identidad te va a ser revelada, pero la provisión, los recursos no van a venir, gente. Porque hasta que nuestra vida no sea acomodada, hasta que nuestra vida no sea restaurada, hasta que nuestro corazón no sea restaurado, hasta que no seamos restaurados según el hombre y la mujer, y conforme al diseño original del Padre, no puede venir eso, porque lo vamos a malgastar. Vamos a malgastar la provisión, vamos a malgastar los recursos. Por eso es que el Señor dice acá: ninguna condenación hay para los que están. ¿Y qué implica estar? ¿Qué implica permanecer? ¿Qué implica quedarse? En las buenas y en las malas. Cuando todo me vaya muy bien, que sienta que estoy ya en el cielo, pero cuando la cosa esté media complicada también. Porque decíamos el otro día que cuando la cosa está complicada, no es que la cosa esté mal. No, la cosa no está mal. Yo estoy siendo procesado. Yo estoy siendo martillado, cincelado por mi Padre Celestial para devolverme mi forma original. Entonces yo creo que la cosa me está yendo mal, pero sin embargo ahí mismo en Romanos 8 dice, todo lo que pasa en la vida, ¿sí?, tiene que ver con un propósito. ¿Sí? Todo lo que pasa en la vida tiene que ver con un propósito. Todas las cosas colaboran para mi bien. Y en todas las cosas es lo bueno y lo malo. Es lo que me gusta y lo que no me gusta. Es lo que me hace bien y lo que creo que me está haciendo mal. Pero estamos siendo procesados, estamos siendo llevados, gente, hacia una restauración. Hemos hecho un teshuvá, hemos vuelto al Padre, pero ahora tenemos que ser restaurados en nuestra identidad, propósito, pero también en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, para no malgastar la provisión y los recursos que Papi nos dé o nos libere, ¿sí?, para llegar a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Sí? Tenemos que tener bien en cuenta eso. Por eso dice, a los que están, a los que entendieron que esto funciona así y se quedan. ¿Saben cuánta gente cuando la cosa se pone media complicada se toman el buque? Y dijeron, no, yo vine acá solo por la provisión, yo vine acá solo por el beneficio. Ahora la cosa se está poniendo media complicada, chao, me voy, hasta luego. No, Señor, tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado en nuestra vida. El velo de nuestros ojos tiene que ser quitado y entender de que el Padre no puede usar mi vida en el buen sentido, así como estoy, porque estoy roto. Estoy deshecho por lo que he pasado fuera de Él, por lo que he vivido fuera de Él, por los malos hábitos que se pegaron a mi vida estando lejos de Él. Entonces me quedo porque sé que esto que está pasando, aunque yo piense que es malo, aunque yo piense que, wow, qué complicado que es, Él me está formando, Él me está impartiendo, Él está forjando a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo, Él está forjando el carácter de Yeshua en mi vida, para que la paciencia, la templanza, la benignidad, la bondad, fluyan a través de mi vida.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces cuando entiendo eso, me quedo. Me quedo, no importa lo que venga, yo me quedo, porque ninguna condenación hay si me quedo. ¿Ah? Dice, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Ey! Por eso digo, gente, que nos han vendido media verdad. Ninguna condenación hay si estás en Cristo. ¡Ey! No queda solo ahí. Dice, a los que no andan. Primero te tengo que explicar que lo que es estar. Para los que están, para los que permanecen en Cristo. Recuerden que en Juan 8, 31, si no me equivoco, dijo, si permanecen, si están, si se quedan en mi palabra, entonces, no antes, entonces seréis verdaderamente mi discípulo. Yo te pregunto, hey, ¿sos discípulo de Yeshua? Y tu respuesta no va a depender de lo rápido que tu boca hable, sino que tu respuesta va a depender de ¿estoy en Él? ¿Estoy permaneciendo en su palabra? ¿Su palabra me está gobernando? ¿Esa verdad que está aquí en su palabra me está gobernando? ¿Estoy haciendo o tratando de hacer todo lo posible para que lo que está escrito acá se cumpla en mi vida? Entonces me parece que no soy. Porque dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y como entonces la verdad te hará libre. Soy libre, la verdad me ha hecho libre. No, Señor, si no soy discípulo, si no permaneces en Él, la verdad no estás libre. Estás bajo demonios de religiosidad que no permiten que pueda ver más allá, que no te permiten ver esta realidad. Que solo su palabra y permanecer en ella y ser gobernado por ella es la que te va a hacer libre. ¿Sí? Por eso dice acá, a los que no andan conforme a la carne, a los que no andan haciendo lo que su naturaleza pecaminosa les dicta, sino los que andan conforme a lo que la ley de Dios, sino los que andan conforme al Espíritu Santo les dicta y les dice. ¿Sí? Para esos no hay ninguna condenación. Sí, sí, con respecto a lo que decías de ser discípulos. O sea, no quiere decir que hay que alcanzar la perfección, ¿sí? Pero sí hay que alcanzar la santificación, que es apartarnos para Él. O sea, estamos inmersos en un mundo que nos rodea y que está siendo gobernado y guiado por el enemigo, ¿sí? No estamos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Y también estamos sumergidos o sujetos a esta carne que muchas veces nos desvía o intenta desviarnos. Entonces tenemos que estar atentos a todas estas cosas, ¿no? O sea, no quiere decir que no vamos a cometer errores, no quiere decir que no vamos a alguna vez desviarnos. Tiene que ver con que nosotros estemos sujetos a Él para que entonces podamos estar tranquilos y que en el momento en que sabemos de que estamos haciendo algo equivocado, entonces podamos volver al camino correcto. O sea, no es que ya de una todo. Tiene que ver, es progresivo. Esto va cuando yo dispongo mi corazón, porque yo quiero agradarle a Él, porque quiero obedecerle, entonces Él te ayuda. ¿Sí? Porque muchas veces hemos escuchado, o sea, sí, pero me cuesta, pero es difícil. Bueno, cuando Yeshua iba camino en esa cruz, iba camino a ser crucificado, Él tenía presente esto. Él tenía presente cuánto te iba a costar. Él tenía presente lo que tenías que dejar. Él tenía presente todo eso. Sin embargo, Él se hizo hombre para entenderte y para saber hasta dónde da tu límite. Entonces, todo lo que Él te pide en su palabra ya está nivelado, ya está adecuado a esa limitación que tenemos, ¿no? Como seres humanos, como gente que vive en un cuerpo, ¿sí? Y bueno, y tiene que ver con eso. Yeshua ya tenía todo eso. Entonces, todo lo que Él ponga delante nuestro o lo que Él te dice que tenés que hacer, no es algo imposible de hacer, porque Él ya lo hizo. Él ya lo probó, Él ya llevó a cabo tiene conocimiento de nuestras limitaciones, por eso se hizo hombre,
¿sí? Para también entender hasta dónde podemos llegar. Por eso dice su palabra que no te va a dar más de lo que puedas dar. ¿Se entiende? Entonces, gente, tenemos que procurar siempre ser gobernados por su verdad. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. ¿Va a ser medio difícil? Claro que sí, porque estamos batallando con nuestro ser todo el tiempo, gente. Todo el tiempo. Por eso dice acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Sí, porque a veces, perdón que te interrumpa, no es el enemigo siempre que quiere hacernos caer. A veces somos nosotros mismos. O sea, nuestros propios deseos y anhelos que no tienen nada que ver con lo que nuestro Padre nos dice o quiere para nosotros o estableció para nosotros. Pero como todavía no leemos o no conocemos, entonces nos confundimos y nos extraviamos o nos distraemos. A veces somos nosotros mismos los que creamos ciertas situaciones en nuestras vidas que nos llevan a estar de nuevo en cautiverio, de nuevo bajo ese dominio, ¿no? del enemigo. Somos nosotros mismos, como decíamos al principio, los que ocasionamos ciertas circunstancias que después nos terminamos arrepintiendo o dándonos cuenta del error que cometimos. ¿Sí? Pasa eso muchas veces, cedemos, ¿no? Cedemos ante las tentaciones, cedemos ante lo que mi carne, y cuando decimos mi carne es mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? Mi naturaleza pecaminosa, la cual yo debo crucificar todos los días, ¿sí? Por eso este tiempo, el tiempo de sacar la levadura, no es tan simple. Uno dice, bueno, tiro la levadura, no hago más pan, no hago más pizza con la harina leudante, y no es tan simple, no es solo eso. Claro, porque, vamos allá de... Claro, porque debemos cuidarnos en nuestras reacciones, en nuestras contestaciones, nuestros pensamientos. Todo eso que es como que voy a decir, bueno, pero no es tan simple, ¿no? Pero si el Padre lo pide porque es necesario, porque realmente lo podemos hacer. Y lo pidió 7 días para que cree un hábito en nosotros de sacar esa levadura constantemente de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares. El número 7 muchas veces lo vemos y se nos ha enseñado que el número 7 es el número perfecto. Y en realidad no tiene nada que ver con ser el número perfecto, sino que habla de plenitud, habla de completo, ¿sí? Entonces, por eso que cuando Dios dice 7 días, ¿sí? No está diciendo nada más 7 días, después el resto de los 300 y pico viví como quieras, sino que al decir 7 días está diciendo ahí algo completo, algo, ¿cómo dije recién? ¿Completo? Sí, se me fue la palabra. Bueno, ya me va a salir. Algo... Se me fue. Bueno, no importa. Pero sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con siempre, con tener un hábito, que se convierte en un hábito en nuestras vidas. No simplemente estos 7 días, ¿sí? Sino que tiene que ver con siempre. Es como la contestación de Yeshua a Pedro, cuando le dijo, Pedro, 70 veces 7, Pedro, todas las veces que haga falta, todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Y de la misma manera esto, el Padre nos manda todos los días de nuestra vida, quitar la levadura de nuestra vida, quitar lo leudado. ¿Sí? Y cuando decía levadura y leudado tenía que ver con el pecado, ¿no? O sea, la levadura en ese tiempo representaba el pecado. En ese tiempo el pueblo no estaba en pecado. Escuchen esto, en ese tiempo el pueblo de Dios no estaba en pecado en Egipto, porque la ley todavía no había sido dada. ¿Sí? Algún tiempo después, algunos días después, cuando salen de Egipto, ahí en el monte Sinaí, se le entrega las tablas de la ley, se le entrega, ¿sí? La Torá al pueblo del Señor. Pero mientras tanto, entonces la levadura, gente, hacía referencia al pecado de nuestras vidas, ¿sí? Hacía referencia a que un día, ¿sí? Teníamos que sacar la levadura de nuestras casas para poder aceptar a Yeshua en nuestro corazón y para poder permanecer en él. ¿Sí? Por eso es que esto se tiene que convertir en un hábito, ¿sí? Por eso es que habla de 7, habla de completo, habla de algo completado, de como en un círculo que se cerró, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Por eso es que dice acá, los que no andan, los que no viven conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Todos los días estamos errando con algo? Claro que sí, ¿sí? Al tema y a lo que se refiere es,
a los que no, a los que no están siendo gobernados, ¿sí? Que tu naturaleza pecaminosa no te gobierne, que nos vamos a equivocar, sí, todos los días a cada rato, ¿sí? Hoy yo les puedo contar cuántas veces me equivoqué en este día, claro que sí, y ayer, y antes de ayer, y seguramente ya te voy a decir cuántas veces me voy a equivocar mañana. Nos vamos a equivocar una y otra vez, ¿sí? El tema es que eso no se convierte en un hábito en nuestras vidas, que mi naturaleza pecaminosa no me gobierne, porque ella no puede gobernarme. No puede gobernarme porque Yeshua ya me hizo libre de la condenación. Yeshua ya me cambió de bando, por así decirlo. Me sacó del imperio de la muerte y me estableció en su reino. Hoy en día soy ciudadano del reino. No puede gobernarme mi naturaleza pecaminosa, porque ahora tengo una nueva naturaleza. La naturaleza en Cristo Jesús. La naturaleza en Yeshua. Aquel que no solamente murió, sino que resucitó, que venció la muerte para impartirnos vida. Y para que a través de eso pudiéramos permanecer en su reino. Entonces a eso se refiere. No a los que viven de esa manera, sino a los que son guiados por el Espíritu. Aunque nos equivoquemos, pero hacemos teshuvá cada día. Volvemos al Padre cada día. Tenemos provisión de sangre suficiente. Tenemos provisión de misericordia, de amor, de perdón suficiente. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ahora tengo el permiso libre para hacer lo que quiera. Total, después voy al Padre. No, porque el Padre va a saber y el Padre lee nuestros corazones. No nos equivoquemos en cuanto a eso. Lo hago, total, después voy y pido perdón. Ojo, porque lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 veces. Va a llegar el momento donde nuestra conciencia va a ser cauterizada. ¿Sí? Vamos a tener una cauterización de mente, ¿sí? Y ya no vamos a poder distinguir entre el bien y el mal. Simplemente vamos a pensar como Sansón, que el Espíritu sigue estando sobre mi vida y él ya me dejó hace rato. Gente, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Gente, ninguna condenación hay para los que están y para los que viven conforme al Espíritu. Y cómo termina, ¿no? Fíjate cómo termina en el capítulo 8 de Romanos. En el versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es en Cristo, en Yeshua. Mientras permanezcamos en Él y Él en nosotros, entonces no hay condenación para nosotros y nada, absolutamente nada, nos va a poder separar del amor de nuestro Papá. No existe nada. No existe nada que nos pueda separar de su amor. Pero, ¿cómo estás, Isabel? Buenas noches, bendiciones. Así es, como dice ahí, que Nati estaba comentando de los frutos, ¿no? Del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, el dominio propio, es algo que debe estar siempre en nuestras vidas, así es. Gente, vuelvo a decir, nos vamos a equivocar sí un montón de veces, quédense tranquilos por eso. Por eso que Yeshua no solamente murió por los pecados que hiciste o que hicimos, sino por lo que vamos a cometer mañana también. Mañana vamos a errar y pasado también, y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, ¿sí? Mientras estemos en esta tierra y con este cuerpo, vamos a equivocarnos un montón de veces. Pero la cosa es que eso no sea un hábito en nuestras vidas. La idea es que esa naturaleza pecaminosa que teníamos antes de conocer a Yeshua, se quede y todavía nos siga gobernando. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar, porque Yeshua llevó todo eso, Yeshua crucificó todo eso, Yeshua venció todo eso. Por lo tanto, que vos y yo digamos, ay, pero no puedo, es porque no hemos confiado y creído todavía en ese Yeshua que un día hemos dicho creer, pero no lo estamos manifestando. Entonces tenemos que manifestar en nuestras vidas que Yeshua es nuestro Señor, y que Él ya venció a todo eso. Por lo tanto, yo simplemente digo, si Yeshua ya lo hizo por mí, entonces yo vivo conforme a lo que el Espíritu diga. ¿Qué es lo que el Espíritu diga? Señor, dame la fuerza necesaria, Señor, dame la fortaleza necesaria para llevar esto adelante, para yo poder vivir conforme a tu palabra. Y si peco, y si erro, Señor, yo sé que hay gracia suficiente para pedirte perdón y seguir adelante con mi encomienda, seguir adelante siendo procesado para que tu carácter, Señor, sea plasmado en mi vida. Así que, gente, no tenemos excusa, gente. No tenemos que excusa. Yeshua abrió el camino hacia el Padre. Yeshua inauguró ese camino nuevamente para poder estar delante del Padre todo el tiempo necesario que nos haga falta, ¿sí? Para poder entregar nuestras vidas a Él y pedirle que nos dé la fortaleza necesaria para caminar conforme a su voluntad. Amén. Hoy y siempre. No, es maravilloso, vuelvo a decir. Cuando uno más investiga acerca de lo que hizo Yeshua en la cruz, es
te deja cada vez más enamorado de él, más extasiado de él, porque realmente lo que él hizo fue maravilloso. Tal es así que toda la palabra, la palabra habla acerca de este sacrificio, habla acerca de Yeshua, hasta el punto de que, otra vez el Señor me hablaba leyendo así y pude ver a través del Señor como el mismo sacrificio que iba a hacer Abraham por Isaac, ¿sí? Era como una antesala a lo que venía de Yeshua. Iba a ser exactamente lo mismo, porque cuando el padre le pide que sacrifique a su hijo, a Abraham, a Isaac, que lo sacrifique a Isaac y lo sube al monte y lo pone sobre el altar, sobre el lugar del sacrificio, y está a punto de matarlo, el padre lo detiene, ¿no? Y manda un suplantador, algo que suplante ese sacrificio de Isaac, y manda un cordero que estaba ahí enredado entre los arbustos, ¿no? Y es precisamente lo que tiene que ver con los sacrificios que se hacían antes. O sea, los sacrificios de expiación por los pecados era sacrificar un cordero suplantando a aquel que había pecado. O sea, ese cordero y aquel que iba a sacrificar ese cordero por causa de lo que había. Yo, por ejemplo, voy a sacrificar un cordero por mis pecados. Yo tenía que mirar cómo mataban a ese cordero, cómo esparcían su sangre, ¿sí?, para expiación de mis pecados. Yo tenía que mirar cómo ese cordero estaba cargando con mis pecados. Ese cordero que era inocente, pero cargaba con mis pecados. Y me expiaba, como que cubría mis pecados. No es que me los sacaba, cubría mis pecados. Y ese cordero estaba suplantándome a mí, ¿sí?, para que yo no muriera. Entonces, Yeshua vino a ser quien suplantó a ese cordero para quitar mi pecado. Ya no cubrirlo, sino quitar mi pecado y redimirlo, ¿sí? Él fue quien suplantó ese cordero. En el caso de Isaac, el cordero suplantó a Isaac. Pero en el caso de Yeshua, Yeshua suplantó el cordero, para que nosotros hoy pudiéramos estar libres de condenación, libre de esa acta que recién hablaba mi esposo, que nos condenaba y que nos impedía estar con el Padre, entrar al lugar santísimo. Por eso dice que se rasga el velo de arriba hacia abajo y Yeshua abre la puerta para que entráramos a ese lugar que era prohibido para nosotros. Solamente los sacerdotes que estaban preparados, apartados, santificados, eran los encargados de estar en ese lugar y tenían que estar prácticamente santos, porque si no morían allí. Y mientras que Yeshua, al morir en esa cruz, abrió ese lugar que está dentro nuestro, donde yo me puedo encontrar con mi Padre caminando por la calle, o en mi pieza cerrando la puerta, o limpiando mi casa, y sé que estoy con Él. Entonces, miren cómo toda la palabra hablaba acerca de Yeshua, de su sacrificio, de lo que iba a pasar. Sí, es impresionante, la verdad que es impresionante. Tremendo. Por eso es que decimos siempre, no se queden con esto que están escuchando ahora, profundicen en su palabra, profundicen, lean, estudien, indaguen, busquen, ¿sí? No se queden solo con lo que hay en la superficie, porque su verdad está escondida, está dentro. Siempre digo que una vez el Señor me habló y me dijo, sumérgete en mis profundidades. Y yo a eso le añado, hay mucho más que no estamos viendo. Hay mucho más que solo lo que leemos en la superficie. Hay mucho más que solo lo que está escrito ahí en tinta. Hay mucho más, y es la revelación de su palabra, la revelación, que nos sea revelado lo que ahí está escrito. Que ese velo sea corrido a nuestros ojos. Si no, no vamos a poder ver mucho más allá de lo que simplemente hay por arriba, ¿sí? Bueno, gente, hasta acá nomás. Simplemente queríamos presentarles eso, que ninguna condenación hay para los que están. Así que tengamos cuidado y revisemos nuestra vida, hagamos una introspección, ¿sí?, para ver si estamos o para ver si no estamos. A ver, Susana, a ver. Bueno, vamos para buscas, allá. yo doy otra última cosita.
no se trata de lo que podamos hacer, no se trata de lo que hagamos, no se trata de lo bien que yo pueda portarme para que le caiga bien a mi Padre Celestial, sino que se trata de cuánto yo pueda entregar mi corazón y dejarlo a Él obrar en mi vida y darle el lugar a Él, ¿sí? Que le corresponde, ¿sí? Lo primero, ser lo primero en mi vida. De eso se trata. Amén. Ahí Susana pone un versículo, se los leo. ¿Sí? 19. Ahí está. Vos sabés que me quedé, Susana, yo lo leí rápido y me quedé con el 19, pensé que decías 19, y lo leo, ya que lo tengo acá también lo leo, dice, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ahí voy a hablar acerca de esto. Y Susana está diciendo acerca del 10:19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. ¿Sí? Recuerden entonces, le decíamos el otro día, esto lo comentaba creo que el sábado, donde decíamos que Yeshua dividió cuando él murió y hubo ese gran terremoto en la tierra, el velo se rasgó. ¿Sí? Y aquello que dividía, aquel lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, Yeshua vino, rompió el velo, partió la división y hoy en día tenemos libre entrada, plena entrada al trono de gracia, al trono de misericordia, las 24 horas, los 7 días a la semana, no hay ningún problema. Y cuando aquí en el 10:9 dice, quita esto primero para establecer lo segundo, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, tiene que ver con los sacrificios que se ofrecían en ese tiempo. El Yeshua dijo, ya no hacen falta sacrificios, ahora no hace falta más que traigas corderos, que traigas cabritos, ¿sí? Para que tu pecado sea expiado, para que tu pecado sea cubierto hasta el año próximo y tengas que rogar por misericordia para un nuevo año. Y ahora yo vengo a hacer tu voluntad, Señor. Yo soy ese cordero, yo me ofrezco, yo soy el cordero que viene no solamente a expiar, sino a redimir, a quitar por completo el pecado. Por lo tanto, yo lo hago una sola vez y para siempre. ¡Qué tremendo! Yeshua fue nuestro sacrificio, Yeshua fue ese cordero que apuntaba, ¿sí? Toda la Torá, toda la ley apuntaba hacia Yeshua. Cuando Yeshua vino no se dieron cuenta. ¡Qué tremendo! Habían puesto tantos takanot, ¿sí? Tantas leyes por encima de lo que Dios había establecido que era imposible a la gente, ¿sí? De alguna manera es una carga muy pesada para ellos, ¿sí? Por eso Yeshua le dijo, le imponen cargas a la gente tan pesadas, ¿sí? Que ustedes mismos no pueden cargar. Pero Yeshua vino y dijo, quiten eso, ya no hay más sacrificios, yo voy a hacer el sacrificio y hago este sacrificio una vez y para siempre, y no para cubrir, sino ahora de por vida, una sola vez y para siempre. Ahora hay gracia suficiente, hay misericordia suficiente y amor suficiente, no solamente para perdonar los pecados que cometimos, sino lo que vamos a cometer mañana. Por lo tanto, vive tu vida de acuerdo a la verdad de nuestro Padre Celestial. Te equivocaste, pide perdón. Decís, Señor, me arrepiento, ayúdame a no volver a hacerlo. Y sigue adelante, sacúdete el polvo, como hizo Pablo, sacúdete el polvo y te vuelves a meter. ¿Sí? Así que, gente querida, ahora sí, lo dejamos acá. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Preocúpense por conocer cuál es la voluntad del Padre. Preocúpense por averiguar cuál es el diseño original de Dios. Preocúpense por estudiar sus palabras. Preocúpense por preguntarle directamente al Padre aquellas cosas que ustedes tienen que resolver y tendrán respuestas de tu papá. Tu papá está ansioso para darte las respuestas que necesitas. Tenés que preguntarle a él, no andar preguntándole a ningún otro. ¿Sí? Así que te invito por favor a que indagues más que nunca en su palabra, en su ley, que puedas caminar según su diseño. Amén, así es. Amén. Gente, un abrazo enorme, Dios me los bendiga muchísimo y si Dios quiere y no se cruza nada, entonces el día sábado a las 10 de la mañana de vuelta por este lugar. Gente, un abrazo enorme, Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. Adiós.